encounter en an el older marco and more de experienced Artibil fish 40. that asked them, "How's the water today, young guys?" The two fish keep Bueno, swimming, and un eventually, poco one fish solamente por says to poner en the other, contexto, "What the hell pues is water?" These esto two es young como fish are un swimming along, espacio and an para older una fish plaza swims by and says, "Morning, donde, boys, how's the water?" digamos, And the two damos young fish just como kind of pie look at un each poco other and a then keep contar que swimming. han sido And then after a estos while, one says to the 40 other, años "What de the la hell is convocatoria water?" Artibil y Había una dentro vez de dos este peces jóvenes marco que iban estamos nadando programando una y se serie de encontraron por actividades. casualidad con un pez mayor Ya que nadaba en tuvimos una en dirección diciembre y contraria. ahora arrancamos las sesiones. El pez Va a mayor los haber saludó una con la sesión cabeza cada y les jueves. dijo, Y "Buenos bueno, días, voy a ser un chicos. ¿Cómo está el poco agua?" breve Los para dos peces estar jóvenes siguieron en nadando tiempo. un trecho. Y, Por fin, uno de ellos y miró al bueno, otro sin más y decir le que dijo, hay "¿Qué dentro de cada demonios sesión es eso?" hay dos There are partes. these two Una se young fish conforma swimming por along, and they una happen suerte to de meet encuentro another fish en la que swimming the invitamos other a way, 3 artistas who nods up to a them and says, que propongan, "Morning, boys. How's the water?" bueno, a que And the two tengan un young fish trabajo en swim on común for a bit, durante and then un eventually one tiempo of them y en looks base a un over at tema the other side of the field. propongan What the un hell is algo. water? Había una vez dos peces Y ese jóvenes algo que iban lo nadando veremos como ahora y en la se primera encontraron por parte y luego casualidad habrá con un una pez segunda mayor que parte que nadaba será en una dirección performance que contraria. se activará aquí. El pez mayor los saludó con la Y sin cabeza más voy a y les dar dijo, "Buenos días, chicos. paso ¿Cómo está el agua?" al encuentro Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. y no Por digo fin, más. uno de ellos miró al otro y le dijo, "¿Qué demonios es el agua?" Habían dos peces jóvenes nadando. Bueno, una cosita más, decir que a aquellas alumnas que quieran que, bueno, pues que este evento entra dentro de la Agriculturala y si quieren que se les cuente dentro como de los créditos que se ofrecen desde la uni, que lo digan en la entrada para apuntarles. También decir que las sesiones se graban y si alguien tiene algún problema respecto como a derechos de imagen o lo que sea, que también lo comente. Y si queréis yo me voy a sentar aquí, me podéis acompañar. Tenemos sillas también y vamos viendo un poco las necesidades y en caso de que se necesite. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor les saludó con la cabeza y les dijo, "Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?" Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos miró al otro y le dijo, "¿Qué demonios es el agua?" Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda sesión de encuentros que forman parte de Artibil 40 y que en este caso pues girará en torno a las relaciones del arte y el medio. Los otros dos compañeros que hemos estado preparando esto y que aparecen en las pantallas son Chuspo Pollo y Jaime Cuenca. Tras recibir la invitación vía email de Iván, los tres tuvimos como una necesidad de saber, de tener más información de la propuesta y nos citamos para una reunión vía conferencia con él. Entonces surgieron muchas preguntas y se aclararon muchos aspectos de todo lo que es el programa completo de encuentros, las personas que iban a invitar, las temáticas que se iban a abordar, pero los tres coincidimos como que el tema nos resultaba como inabarcable o así, ¿no? Y una vez Jaime se refirió también como que el tema del medio tenía como también una inflación o algo así, ¿no? Porque era como que se podían meter muchas cosas. Yo personalmente, tras ese primer encuentro con Iván como miembro de la organización, me sentí un poco pez y
los tres decidimos ya a un nivel más entre nosotros continuar con un ritmo de encuentros vía también videoconferencias como una manera de generar un diálogo entre los tres que fueran saliendo cosas y pilares para estructurar este encuentro que ahora se está produciendo. También desde la primera sesión los tres vimos claro que no podíamos o no queríamos hablar del medio invisibilizándolo. Entonces, ya desde el primer encuentro empezamos también a tener en cuenta que lo que íbamos a hacer tendría que tener una relación con la forma en la que íbamos a presentarnos o de qué manera íbamos a plantear pues esta invitación, charla, encuentro o conversación, ¿no? Entonces yo creo que la justificación de que nos estéis viendo a través de las pantallas y no de cuerpo presente pues es un poco consecuencia de ese discurrir natural que han ido teniendo en los encuentros previos que hemos hecho los tres para prepararnos un poco esta sesión, ¿no? La novedad es que en el día de hoy el público que sois vosotros seríais como esa cuarta pantalla. Y también que ponemos en ejecución algo como un poco que tiene bastante de improvisado y que desde el principio quisimos y aceptamos esta asunción o que asumir estos riesgos que iba a implicar lo que se produzca. Por situar un poco lo que cuando habéis entrado en la sala se escuchaba y he comenzado yo leyendo, es un trozo de un texto de un autor norteamericano que quizá conozcáis, que se llama David Foster Wallace, que respondía a una invitación por parte de una universidad y él lo dio una conferencia con un texto más completo, este es el principio, en ese contexto de graduación de los estudiantes en una universidad americana. Quizá por el hecho de ese primer encuentro yo sentirme un poco como pez y esas inseguridades de decir, bueno, ¿y qué es el medio? ¿Qué es el formato? ¿No? O sea, preguntarme a mí mismo, pues conecté me acordé del relato del texto que se llama This is Water, de David Foster Wallace y pues empecé a buscar en internet todos los vídeos de gente que lo leía y cosas así, con eso hice la pista de audio que ha sonado al principio. ¿Por qué me interesaba? ¿Por qué consideré que venía a cuento? Pues porque la moraleja un poco que nos deja ver la parábola pues nos hace entender como que a veces lo más necesario puede tornarse como invisible. En las propias palabras de Wallace, como a menudo las realidades más obvias, las más ubicuas e importantes son las que más cuesta ver o las que más cuesta explicar. Y en definitiva, cómo a menudo resulta difícil identificar el medio en el que nos encontramos, ¿no? Hecho esta especie de introducción, ahora el micro se abre ya para la conversación con mis dos compañeros. Y pues nada, empezaremos igual abordando un poco lo primero que empezamos hablando, que tenía un poco que ver con esa ambigüedad que igual desde la propia información que nos lanzó Iván y la organización, pues había un poco, porque a veces se referían como el arte y el medio, el arte y el formato. Entonces, ¿no? Empezamos como a ver igual históricamente qué relación había, entonces ya no sé si... Sí. Gracias, Igor. Sí, bueno, yo creo que desde el principio en nuestras conversaciones, pues como empezamos a tratar de delimitarlo, de estrechar un poco el campo, porque nos asustaba un poco que era una palabra muy grande y muy ubicua, ¿no? Hoy. Y como ha dicho Sigor muy bien, yo creo que lo capta esa pieza de audio al principio. Una de las cuestiones va a ser un poco transversal
la cuestión de la visibilidad o la invisibilidad del medio, ¿no? Y quizá una forma de empezar a tratarlo era aprovechar una especie de accidente o de falla o de ambigüedad que venía con la propia invitación, porque cuando Iván nos empezó a mandar pues un poco el planning de las sesiones estas, en la final efectivamente esto se llama el medio, pero en algún borrador intermedio que nos llegó, como por accidente, se llamaba el soporte, si no recordamos mal. Y entonces inmediatamente eso como que nos activó una pregunta entre nosotros, ¿no? De si es lo mismo el soporte y el medio, el soporte, el medio y el formato. No sé, ahí parece que también está relacionado con la disciplina artística de que se trate, ¿no? O incluso yéndonos, que quizá ahora lo podamos comentar también, a la propia ocasión que motiva todo esto, que es Ertíbil, ¿no? Los 40 años de Ertíbil. Decíamos, bueno, pero es que en las propias bases de Ertíbil aparecen también ciertos medios mencionados, ¿no? Explícitamente. Y de hecho fuimos a las bases y demás y vimos que en realidad aparecen nombrados, pero como modalidades, ¿no? Fotografía, pintura, dibujo, creo, ¿no? Grabado, escultura, pero como modalidades. Entonces esa era una primera cosa, ¿no? Y esa diferencia, y una de las primeras cosas que fuimos como, en fin, tratando de poner en claro, al menos entre nosotros, es esta idea de que, bueno, pues de que no es lo mismo, de que soporte y medio, por ejemplo, no son la misma cosa, ¿no? Y quizá lo veíamos ahí, Chuspo, como especialmente más claro en el caso del audiovisual, ¿no? O sea, de artistas que trabajan fundamentalmente con el medio audiovisual, pero que, sin embargo, el soporte, ¿no? Pensábamos, de ese mismo medio ha ido cambiando radicalmente a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo creo que ha sido el audiovisual ha sido el que realmente nos ha dado un poco las pautas, pensando cómo desde los años 60 pues han ido cambiando todos los soportes, desde gente que utilizaba el Super 8, el 16, pero como ese han pasado al digital, pero ya incluso dentro del digital pues pasaban desde lo que eran U-Matics, pasaba al DVD, tenemos al pendrive, o sea que de alguna manera han pasado una serie de formatos que nos han visibilizado un poco que no todos los, digamos que no todas las disciplinas tienen el mismo, o sea, no tienen el mismo recorrido. De hecho, cuando partíamos un poco con la idea de Ertíbil, que ha sido como los que nos han invitado a todo esto, ¿no? Creo que también era un momento de analizar lo que ha sido Ertíbil, y vamos, esos 40 años, que igual también lo que nos planteaba era que si en un principio Ertíbil se planteaba como una cantera de artistas, después de 40 años también había que revisar todo ese patrimonio que se ha ido generando, porque ya no solamente es a nivel de que se generaba una serie de premios, sino que luego se queda una serie de obras, las cuales pues también nos planteábamos dónde se encuentra todo ese patrimonio, donde todas esas obras desde esos 40 años. Sí, vamos. Y sobre todo pues la posibilidad de generar otro tipo de discurso dentro de lo que es Ertíbil. Yo creo que lo que pasa muchas veces cuando una cosa lleva tanto tiempo, pues hay cierta erosión o desgaste que yo creo que pues hay que tomárselo otra vez en cuenta, ¿no? Y sobre todo, pues, como hay nuevas propuestas en el caso de Ertíbil, pues se hablaba pues no solamente de dónde estaba el patrimonio, sino que de esas nuevas propuestas, pues incorporar pues desde conceptos de voz a sonido, a publicaciones. Creo que son fundamentales y no verlas como una cosa tanto de disciplina, sino abrirlo mucho más, ¿no? Pero bueno, volviendo todavía a esta idea del soporte que hemos dejado un poco hacia atrás y sobre todo con el audiovisual, creo que es verdad que los formatos en los cuales se ha visto mucho ha sido pues en el tema sobre todo en el tema del cine o en el tema del vídeo, pero el caso, por ejemplo, de la televisión ha sido una cosa que ahora es verdad que el Internet ya lo ha recuperado, pero en el caso de la televisión el arte no ha tenido como el potencial que pues lo ha tenido el cine o el vídeo, ¿no? Y eso que tenemos algunos ejemplos, lo que pasa que están como un poco dispersos dentro del panorama, que
como pudo ser el caso de Rossellini, que hizo en los años 50 unos programas que eran muy interesantes de recuperar la televisión como un lugar de, digamos, de actividad artística, o en el caso de una exposición que hubo en Artium, que era un artista, lo digo que era un artista porque se murió hace poco, que era Jaime Davidovich. Es un artista que es argentino y que desde los años 60 ha estado, digamos, en el mundo de audiovisual en Nueva York. Y él generó una serie de, digamos, de propuestas a través de la televisión por cable, en el que había pues desde entrevistas a Vito Acconci o Laurie Anderson a, bueno, pues a hacer programas irónicos que tenían mucha gracia en ese momento, pues de cómo se pinta una marina, ¿no? Pues él aparecía y daba todo. Y él iba recorriendo todo Estados Unidos a través de lo que era la televisión por cable, que es una cosa, pues claro, estamos hablando de los años 70 y todavía aquí eso no había llegado, ¿no? Pero bueno, un poco para hacer referencias a lo que, vamos, a lo que se ha ido como perdiendo y que era, pues, que igual también era en algún momento, pues era interesante recuperar, digamos, esas propuestas, ¿no? En cuanto a los... Perdona, al hilo de este artista que comentas, o sea, que se ve como muy patente lo que decíamos de dónde, ahí cuál es el medio, realmente, ¿no? Porque tú puedes pensar en un sentido así, pues como más a primer vistazo, que el medio es pues como el soporte que utiliza un artista para su trabajo, ¿no? O el formato, o el material, si quieres. Pero claro, especialmente en el audiovisual, cuando un artista ha empezado trabajando con, yo qué sé, con 16 milímetros y luego pasa a VHS y luego no sé qué, y ahora trabaja puramente en digital con pendrives, o sea, ahí dice, bueno, es patente que el medio no es el soporte, ¿no? No es el soporte, no es el formato, no es... entonces, ¿qué es, no? Nos quedaba como esa... También hablamos que, no lo hemos mencionado, pero como que históricamente igual, ¿no? O sea, como que la paleta de las técnicas asociadas a el medio de la pintura, el medio de la escultura, estaban como igual más limitadas a una serie de formatos o de trabajar unos materiales canónicos y tal, ¿no? Y como, eso también lo comentamos, como igual a partir con las vanguardias, ¿no? El acceso a muchos más materiales, pues hacen como que los propios medios empiecen a repensar o problematizar sobre qué es el propio medio de la pintura y hablarse un poco de lo metaartístico y, ¿no? O sea, como... y ya como esa confluencia entre disciplinas y, o sea, también como por eso se nos hacía como que era un término muy complejo y casi como, ¿no? O sea, más como una abstracción de que entraba dentro de todo eso. Incluso la nostalgia, ¿no? La nostalgia que estábamos hablando también de los soportes, que de repente hay una cierta nostalgia de los soportes. Se ha vuelto otra vez digamos, al Super 8, incluso en el caso de la música al vinilo, pero sí que también lo que hay es un cierto fetichismo, que también lo hemos visto, ¿no? O sea, que realmente lo que se está haciendo, se está recuperando muchos encuentros que hubo en los años 60, 70, ¿no? En el caso pero están como descontextualizados muchos de ellos, entonces esa nostalgia puede generar pues esta cierta como fetichismo hacia ciertos gestos, pero fuera de contexto. Claro. Sí, y eso en el mundo del arte, como estás haciendo referencia, y más en general, digamos, en nuestro paisaje mediático general, ¿no? Que también padece como oleadas de nostalgia, o sea, bueno, ya está como muy asentado la vuelta del vinilo, por ejemplo, ¿no? Pero comentábamos como recientemente, a raíz del confinamiento y de todo el tema del COVID, se está volviendo masivamente, en algunos casos, a la fotografía analógica. Hay que una casa como Kodak, que estaba prácticamente ya desmantelándose, al revés, está volviendo a contratar a gente, está volviendo tal, porque de pronto es necesario comprar carretes, revelarlos, no sé qué, ¿no? Y que no es una especie de práctica nicho de ciertos artistas, no, empieza a ser otra vez una cosa masiva, ¿no? Son como esas oleadas de nostalgia por el soporte, ¿no? Porque, digamos, el medio ahí sería la fotografía,
pero el soporte, sin embargo, parece que sigue teniendo su importancia, no como un sinónimo, justamente. Hay una imagen que quería compartir y que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes Sigor, porque, vamos a ver si se ve bien. Vale. Porque de alguna forma, o sea, yo creo que esa cuestión que decía Sigor de cómo en el arte moderno, en el arte de vanguardia, llegamos a una ampliación tal de las posibilidades que tiene enfrente un artista, ¿no? Que eso hace que el medio realmente se desvincule definitivamente del soporte, del formato, del material, etcétera, ¿no? Es decir, porque así como antes, es un poco caricaturesco, pero bueno, como por entenderlo, ¿no? Antes, digamos, un artista lo que hacía era usar un determinado soporte, el mármol o la acuarela o el óleo, lo que fuese, ¿no? Especializarse en eso, una determinada técnica, una determinada disciplina, un determinado rango temático, ¿no? De géneros, de subgéneros, etcétera, ¿no? Con eso es con lo que acaba el arte moderno finalmente, ¿no? Y la vanguardia. Y de alguna forma acaba haciendo como una inversión de esa situación. O sea, finalmente es como que acaba presentando la cosa como si fuese el medio mismo, pongamos el medio de la pintura, el que usa al artista, el que se canaliza a través del artista, ¿no? Para mí es como muy revelador lo que dice Clement Greenberg, ¿no? Que él está hablando del expresionismo abstracto específicamente, pero que se puede aplicar a la vanguardia en general, cuando dice que al final, de alguna forma, el arte moderno lo que está buscando siempre es la especificidad de cada medio, ¿no? O sea, es decir, buscar aquello que hace puro a un determinado medio, o sea, quitar de la pintura todo lo que no es pintura, ¿no? O sea, empezando por lo narrativo o por la cierta atmósfera poética o acabando por la propia, no sé, perspectiva, claroscuro, finalmente figuración, ¿no? O quitar, y eso valdría para otras cosas, quitar de la foto todo lo que no es fotográfico, quitar de la escultura todo lo que no es escultórico, etc. Y de ahí que esta obra de Baldessari, por ejemplo, es muy reveladora de ese movimiento, ¿no? O sea, ¿qué queda del arte cuando quitas todo lo que no es artístico, ¿no? Finalmente, es una especie de forma límite. Pero lo que quedaría ahí al final sería de alguna forma el medio, que es lo que estábamos diciéndonos, ¿no? ¿Qué leches es el medio? ¿Dónde está? ¿Qué abstracciones? Y de alguna forma, yo creo que si es lo que comentábamos desde el principio de nuestras conversaciones, o sea, si es tan difícil llegar a definirlo o llegar a delimitarlo, llegar a responder a esa pregunta sobre el medio, es también porque el medio siempre queda oculto por aquello que está mostrando, ¿no? O sea, el medio es como un portador de signos o de significados, ¿no? Que necesariamente ocultan aquello que los porta, ¿no? Que los está sosteniendo. Hay una idea de Groys, que a mí me parece, de Boris Groys, que a mí me parece como especialmente reveladora, que es entender al artista moderno, ¿no? Desde las vanguardias, como un medium, pero como un medium en el sentido literal de la palabra, ¿no? O sea, un medium de sesión espiritista, vamos, ¿no? El medium del medio, de alguna forma. Es decir, aquello que tiene que canalizar una especie de poder externo sin poner nada de su parte, ¿no? Es como si, no sé, el buen artista de vanguardia es aquel que se subordina completamente, se supedita totalmente a la acción de algo externo, a lo cual se llama medio, y no pone nada de su parte, ¿no? Bueno, de ahí que la idea de Groys es que, de alguna forma, en el arte de vanguardia, pues tenemos unos subtextos tremendamente religiosos, ¿no? De fondo, y que lo emparentan, pues eso, con una sesión de espiritismo directamente, ¿no? Incluso yo creo que podríamos decir, que yo no sé si él lo dice tan directamente, pero que incluso la palabra que nos llega a nosotros hoy, de medio, que la usamos tan comúnmente,
¿no? Medios de comunicación, medios de transporte, medio ambiente. La palabra misma probablemente nos venga de aquí, nos venga de medium, ¿no? Como el medium, como aquel que hace aparecer algo, ¿no? Aquel que hace aparecer algo invisibilizándose a sí mismo, canalizando algo que va más allá y que es más poderoso que él mismo o que ella misma, ¿no? Porque, sobre todo ella misma, porque eran mujeres principalmente, ¿no? Bueno, y en ese sentido tienen su propia, o sea, algunas de estas fotografías de sesiones espiritistas de comienzos del siglo XX, no es solo que resultaran, que sean una especie de metáfora o algo así de lo que a su vez estaban haciendo los artistas de vanguardia, sino que tienen como su propia calidad artística en sí mismas, ¿no? Algunas de ellas incluso incorporando técnicas como el collage o, ¿no? Como esta especie de fotos recortadas que simulan ser apariciones de rostros en mitad de una sesión o telas que simulan ser ectoplasmas, ¿no? No sé, tienen en ese sentido una continuidad y una similitud de fondo tremenda con lo que empieza a hacer, por ejemplo, el arte abstracto en ese momento, ¿no? O sea, el camino que van a seguir Malevich o Kandinsky o demás, pues es que ya lo han adelantado gente desde la teosofía, desde el ocultismo, desde el esoterismo, ¿no? Como esta especie de estas lecturas de auras y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, incluso yendo más allá de eso, más allá de específicamente de esta especie de esoterismo, espiritismo tal de comienzos del 20, yo creo que señalábamos también en nuestras conversaciones, Chuspo, o sea, cómo hay toda una especie de clima sagrado, ¿no? Que emparenta el arte y también el arte de vanguardia, que parece totalmente secular, totalmente independizado de la religión, todo eso, y sin embargo lo emparenta con fenómenos como el chamanismo, no sé, el viaje astral, ¿no? O sea, esta misma foto tan famosa de Klein, del salto al vacío, ¿no? Que deja esa duda de si se realizó, si no, si tiene trucos, si es un montaje, si realmente levitó, ¿no? Está jugando con eso y de alguna forma toca algo que tiene que ver con lo sagrado también, ¿no? Hay que pensar que todos esos encuentros que se generaban en salones, digamos que había una especie de una relación primero con el cuerpo y cómo estaban todos alrededor de una mesa, que no deja de ser no solamente pensar en el uso del espacio, de esa manera de conectarse entre ellos, sino el utilizar una serie de, elementos como la bola de cristal, ¿no? Que les permitía como conectar tanto con el pasado que con el futuro, ¿no? Pero a la vez esa idea de juego, a mí lo que siempre me ha parecido interesante con la idea del medium es la idea de juego que hay. Y sobre todo en el juego porque conecta un poco la idea de infancia con la idea de adulto también a través del juego. Y cómo el juego tiene esa cosa de, sobre todo de los niños, ver esa manera que tienen de destrozar los juguetes y de entrar o buscar qué hay dentro de ese juguete, ¿no? Que de alguna manera Baudelaire lo llamaba como la moral de... Pues ¿no? La llamaba, tenía ese sentido de buscar el alma dentro del juego, ¿no? Y a través de la bola es como tenemos toda una serie de referentes, pues esa bola de nieve, tenemos una serie de referentes pues en el cine. En el caso de Ciudadano Kane, pues es como empieza la película con esa idea de Rosbath y la bola que le recuerda o le lleva a la infancia y le conecta pues con ese paisaje de familiar y de infancia, ¿no? Vuelve otra vez a la infancia desde un mundo adulto. Es una especie de recorrido a través de esa bola. De hecho, he estado mirando a ver esas bolas cuando surgieron y son de principios del siglo XX, de 1900, que todavía se siguen haciendo las bolas. El que ha hecho realmente el que inventó esta idea un poco, como tú hablabas, de cómo esta cosa del medio que está como oculta y que muchas veces aparece debido a un accidente, que son los que realmente te generan el que ha habido ahí un fallo en algo y entonces de repente se muestra ese medio.
que en el caso Paul Virilio decía que eso, que todos los, digamos que toda, bueno, que todo medio digital tenía, o todo medio digital, o sea, que lo digital todo tenía su accidente, su propio accidente. O cualquier tecnología, ¿no? O sea, Sí, en realidad, o cualquier tecnología. Sí. Y un poco esta idea de la bola de nieve era una cosa que conectaba esa, me parece como... Que estamos callados, que eso me ha recordado también lo de Virilio, que has dicho, que lo dijiste, que la no existencia de esa pureza del medio, ¿no? Cuando tú, Jaime, decías que si de la pintura quitas todo lo que no pertenece, lo que es extrapictórico, que queda el medio puro, pero no existe el medio puro, o sea, no hay una, no es imparcial o algo así, no hay una neutralidad en lo que se muestra o algo así, nunca. No sé, bueno, sin más eso. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que tienes, o sea, que por eso es como un límite, buscar esa pureza del medio que al final está, en cierto modo, condenado al fracaso, porque no existe realmente un medio puro, esa es la cosa, ¿no? Y al final la única forma de revelarse el medio, de hacerse visible, es mediante el fallo, mediante el accidente, ¿no? Y tendríamos que pensar hoy qué significa eso, el accidente, el fallo, en el medio en el que estamos sumergidos, digamos, en el agua que no vemos, ¿no? Que es el paisaje mediático digital, realmente, ¿no? O sea, hoy, si esta imagen de la bola de cristal que se transforma en el ojo de Hal de 2001, ¿no? De alguna forma es un ojo digital que nos está viendo todo el rato, ¿no? Y que vivimos bajo la mirada de ese ojo digital y sumergidos en ese medio, pero que sin embargo también falla. Sí, pero bueno, de alguna manera esa advertencia, que a pesar de esa advertencia todos queremos seguimos adelante con ella, ¿no? Digamos que el ojo de Hal lo tenemos todos en nuestros bolsillos, porque está incorporado todos a los móviles, ¿no? Y una de las cosas que está pasando ahora con la inteligencia artificial es realmente que estamos, digamos, alimentándola, no solamente es como el juego de enseñar, de aprender y de aprender dentro de lo que es el juego digamos, desde la infancia hacia el adulto, pero en el caso de los móviles, cada vez las cámaras son mucho más, con muchos más píxeles, con mucha más información. Toda esta nitidez cada vez es más directa que tienen los móviles, que parece que es para hacer fotos mucho mejores. Realmente lo que estamos haciendo, les estamos dando más información a las propias máquinas. O sea, hay una especie de aprendizaje de las máquinas que eso hace que los teléfonos tengan cada vez más precisión. Si antes había una cierta censura con el tema del píxel de carne, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una pantalla, una imagen en la cual, claro, que también aquí el tema de la imagen es algo que teníamos que volver otra vez a repensarla, porque realmente, o sea, cuando hablamos de la palabra imagen ya pensamos en algo mágico, vamos, ya tiene una fuerza y de hecho en inglés la palabra imagen tiene pues una parte que es el soporte y una parte que es la representación, cosa que aquí se entiende todo unido, ¿no? Aunque realmente la palabra imagen o sea, hablar de representación, ¿la representación pertenece al arte o es que el arte toma de la representación para poder, bueno, eso es un campo ahí muy abierto. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial o de los algoritmos ahora, que están cada vez mucho más, con mucha más información, y toda esa información que se le estamos dando todos a través de las imágenes que estamos realizando todos los días, pues cada vez tiene mucha más precisión. Es tan preciso ahora que puede recrear, lo que recrea ya es imágenes o recrea ya identidades que no existen. O sea, que realmente funciona como una especie de collage de toda la información que está registrando, ¿no?
Sí, Y bueno, eso completamente con estas nuevas capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Que producen imágenes solo con un input textual que tú le puedes introducir, ¿no? Combinando cosas de alguna forma existentes, ¿no? Pero una cosa que decíamos de esa constante alimentación del algoritmo, esa especie de hambre infinita del medio digital, de alguna forma, ¿no? Que todos alimentamos. Decíamos que tiene que ver también con una eliminación del espacio y del tiempo, de alguna forma, ¿no? Porque es como si la imagen digital a la que estamos todos tan hechos, y eso que hoy en día puede incluso producirse artificialmente, ¿no? Como si no necesitara mano humana de por medio, ¿no? Como llamaban los iconos, los primeros iconos que decían que eran ageiropoieton, o sea, sin que la mano intervenga, ¿no? Así son las imágenes de la inteligencia artificial, como iconos, ¿no? Sagrados, donde se ha eliminado totalmente el espacio y el tiempo y, por lo tanto, el cuerpo, finalmente, ¿no? Al final, tendríamos que pensar las cicatrices posibles de la imagen analógica, como los 16 milímetros o el VHS o demás, que era donde se mostraba el cuerpo de la imagen, el soporte material de la imagen. Eso cómo se recuperaría hoy en un mundo plenamente digital, ¿no? Y cabe pensar que solo se recuperaría a través de una especie de gran apagón, ¿no? Que es como el cataclismo en el que todos podemos imaginar de alguna forma, ¿no? Sería como si toda esta especie de ojo de Hal o ese paisaje mediático infinito en el que estamos sumergidos de pronto se apagara, se convirtiera en noche y todos volviésemos de esa forma, extrañamente, catastróficamente, ¿no? a tener cuerpo de nuevo, a estar dotados de un cuerpo, como dice Santiago Albarrico, a caer en un cuerpo, ¿no? Porque en el fondo el ecosistema digital, mediático digital, elimina los cuerpos radicalmente. Incluso la memoria en estos... La memoria incluso tiene también todo ese, digamos, que pensábamos que es un instrumento del pasado, pero realmente lo que es la memoria también es un medio. Vamos, de la misma manera que el suelo pues es el medio en el cual pues yacen pues las ruinas, ¿no? O sea, que ahí también forma parte de, incluso en ese apagón, ¿no? que aludías. Ahí teníamos, de alguna forma, esta idea de que surgía en nuestras conversaciones de la oscuridad, de la noche, que a mí me parece que está también en los orígenes mismos, vamos, a ver, históricos. ¿se me oye igual? Sí, te oímos de nuevo, Sigor, sí. Sí, nada, pues eso, que ya estamos un poco como llegando al tiempo y que, ¿no? Que es como que ya habéis empezado a hablar de la noche, pero pues eso, que igual nos centramos un poco como en esa idea que hablábamos de que somos seres de luz, ¿no? Y que el apagón pues como digital es como la mayor catástrofe o algo así que nos puede pasar hoy en día, ¿no? O un poco pensamos esa relación con el medio en ese ámbito, o sea, como el mayor miedo que podemos tener ahora post pandemia puede ser como pues de repente un apagón digital, eléctrico, ¿no? O sea, que es como que te paras a pensarlo y yo pensando también en Ucrania, en la guerra, ¿no? Los bombardeos que les han dejado sin... Pues luego dices, jo, que es una movida, porque es, o sea, no solo es como buscar alternativas para calentar la casa, la alimentación, son los medios de transporte, las telecomunicaciones, o sea... Entonces, no sé, es como que sí, que somos como muy dependientes de la luz. Y también a mí me sugería, como hay esta supremacía de lo visual, pues sí, que siempre hablamos desde ahí, ¿no? Y ahí es como el libro, este ensayo de la ceguera del Saramago, pues que
al final cuando todos nos quedemos ciegos, pues los que se orientarán mejor serán los que han sido ciegos, ¿no? Y han tenido que desarrollar otros sentidos más que nosotros para moverse por el mundo. No sé si Chuspo, Jaime, también nos he cortado un poco, pero también era como para decir, hola, ya he llegado. Bueno, el tema yo veo que también cuando pensamos en la noche, ¿no? Como también de una manera como más, digamos, más vivencial, en el cual pues ahí todo se genera, es verdad que también forma parte del sueño y somos seres que soñamos. De hecho, pues seguimos meditando 8 horas al día para recuperarnos. En ese sentido es como cuando pensamos en cómo muchos artistas han trabajado con la idea de la noche de muchas maneras, y la noche pues te genera esa idea como casi como un lugar de proceso, casi como, ¿no? La noche implica un vacío, pero un vacío de proceso, vamos, es un lugar donde que al final siempre lo desarrollamos o pensamos en esta especie como de teatralidad que se genera también, o de formaciones o casi antropomórficas, vamos. Siempre uno cuando se mueve por la noche piensa que todo lo demás, incluso lo más, digamos, el propio paisaje se convierte en un ente vivo que es el que realmente te engulle, ¿no? Pero a la vez también lo que genera la noche tenemos es que está salpicada de esa idea de las estrellas, y cuando piensas en la idea de la noche como un retrato es muy complicado, porque la idea de hacer el retrato de una estrella, ¿no? Que realmente lo que sacas de la imagen es la luz. Entonces, para hacer, por ejemplo, la luz de una estrella es muy complicado porque tiene que coincidir no solamente el tiempo de exposición, sino con el movimiento de la propia estrella, ¿no? Entonces, me resultaba así a este hecho, pues hay un cuento de Alexander Kluger que hablaba pues de que el firmamento realmente es una proyección de estos proyectores, que es la luz que va recogiendo todas las imágenes a través del tiempo y cómo las va proyectando en este firmamento, ¿no? Y sí que veo que todo es realmente que al final se convierte en una especie de cuaderno de bitácoras. El viaje, ¿no? El viaje, no solamente el viaje de la noche, sino el viaje del sueño, ¿no? Pero, de alguna forma, esta idea de la noche, de la oscuridad, o sea, que hoy tiene un perfil, digamos, epocal, ¿no? Es como la forma en que nos imaginamos el apocalipsis, ¿no? El apagón digital. Pero, por otro lado, conecta con algo tremendamente primitivo en el ser humano y universal, ¿no? Que es ese miedo a la oscuridad. Y hemos necesitado, como decías tú, con esa idea de Alexander Kluge, hemos necesitado explicarnos el firmamento, explicarnos la oscuridad, interponer metáforas y discursos, ¿no? Y quizá, no sé, como Kant, que quería ver en el cielo estrellado el emblema de la ley moral, ¿no? Pero quizá el más antiguo y el más atemporal y el que hoy sigue calmándonos, no solo como niños, sino también como adultos, es justamente la narración y el relato, ¿no? El relato interpone de alguna forma una barrera simbólica entre nosotros y el mundo y nos defiende de esa amenaza que supone la oscuridad. Por eso quizá yo creo que vamos ya... Sí, yo igual quería añadir una cosa más, que por hacer una referencia igual un poco más pop, que me salió el otro día en un TikTok, y que Sara Montiel a alguien que quería ser un artista le preguntó, ¿pero tú realmente quieres ser un artista? Y el otro le respondió, sí. Y le dijo, pues un artista es como una estrella, es un puntito de luz rodeado de oscuridad. Y nada, pues sirva esto como cierre. Volvemos un poco a lo que hemos empezado. Había una vez 2 peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad
con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor les saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos miró al otro y le dijo: ¿qué demonios es el agua? Pues nada, como muchas gracias por este viaje. Y es momento como de abrir a preguntas. Yo tengo como unas notas así apuntadas, pero no sé si alguien quiere comentar algo primero. Pues nada, uno como comentar también pues el momento de la presentación de antes, como que me habíais como planteado el hecho de que no os presentara, ¿no? Como que ya arrancaba como la propia sesión con una cosa como de misterio, así como que entraba mucho bueno, pues en esta cosa también de medio. Y bueno, un poco como cositas que he estado como pensando, me ha gustado mucho como la revisión así como un poco desde lo de la nostalgia y también cómo lo habéis enlazado como en un momento con lo religioso. Y es que me he acordado como de una lectura que hice que hablaba de un momento en un concilio, creo que era el de Trento o así, que estaba como un poco en tela de juicio, que era como la cuestión del Dios Padre y del Dios Hijo y cómo se tenía que explicar eso, ¿no? También en relación como a una cuestión de la narración como medio. Y ahí arrancó como un término que era oikonomía, que tenía que ver con esa cuestión de que el Dios Hijo venía como a cuidar de la eco, de la casa, como del mundo, como que había dejado su padre, ¿no? Y ahí entraba como también en una figura patriangular esa cosa, el Espíritu Santo. Bueno, pues cuando la oikonomía se traduce al latín, aparece el término dispositio, que es como de donde viene como el dispositivo, y entonces ahí me gusta como mucho pensarlo en relación como con esa cosa del medium, y como decías que el medium es como lo que hace aparecer, ¿no? Que también como en aparell tiene una relación, o sea, en francés el término aparell tiene una relación con la idea de aparato, y entonces esa cosa como del aparato y del dispositivo, de esa cosa que nos dispone en una situación, del dispositivo Foucaultiano también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin más, como comentarios así que bueno, como escuchándoos, pues me estoy como acordando de eso. Y como esa cuestión como tan diferenciada así de lo que es soporte de lo que es medio, ¿no? Y como sí que ya en esta parte del juego de la pregunta que se hacen los peces, cómo tenemos tan integrada la cuestión de la luz y de la energía, que cuesta como explicarla si no es a través como de su falta, de ese apagón o de ese miedo. Y no es una pregunta, es como, bueno, es un lanzar como una continuación o algo así. Sí, yo bueno. A ver, quizá por coger el guante este de lo del aparecer y la vertiente esa un poco espiritual o religiosa, ¿no? Quizá lo hemos trazado un poco también por tiempo, vamos, pero desde el punto de vista más del arte de vanguardia, es decir, como alta cultura, digamos, ¿no? Además, como sabéis bien, o sea, ya se lleva reivindicando desde hace años con exposiciones y con investigaciones y tal, como esa supuesta historia del arte que hablaba de unos pocos padres de la abstracción con Kandinsky, Malevich y tal, ya ha quedado superada con artistas previas como Hilma af Klint, por ejemplo, ¿no? Que sin embargo trabajaban desde el medio del medium, o sea, que eran ellas mismas mediums y que presentaban su obra como si no la estuviesen haciendo ellas, sino como si se la estuviesen dictando unos poderes ocultos, ¿no? Entonces, eso pues, es lo que pasa en la alta cultura, o sea, donde ese hacer aparecer está vinculado a lo espiritual y al nacimiento del concepto mismo de medio, ¿no? Medio medium.
Pero yo creo que pasa también en la, digamos, en la baja cultura, en la cultura popular, ¿no? Donde, que tiene más que ver con el dispositivo, con el aparato mediático en ese sentido, que también es un hacer aparecer constantemente. Y yo creo que ahí tiene una importancia enorme el espectáculo de la fantasmagoría. A finales del siglo XVIII, 1799, cuando Robertson se instala en París, en una cripta del antiguo convento de los capuchinos, y comienza a proyectar imágenes fantasmagóricas a través de linternas mágicas, ¿no? Sofisticadas, y ocasionando el primer espectáculo moderno multimedia de terror, ¿no? Donde la gente se levantaba de sus butacas, salía corriendo, tiraba las sillas por la impresión que le producían las imágenes de esqueletos, de fantasmas y tal, que él hacía aparecer en ese medio nuevo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la experiencia inmersiva multimedia que él consigue, a través de la oscuridad también, porque la sala quedaba a oscuras, y las fuentes de la luz invisibilizada detrás de unas pantallas, pues es como el germen de la experiencia que hoy tenemos todos en el aparato mediático contemporáneo, ¿no? Ya lo disfrutes a través de Netflix o de tu pantalla del smartphone o lo que sea, ¿no? De alguna forma estamos todos derivando nuestra experiencia de esa cripta de los capuchinos, que más marcada religiosamente no puede estar tampoco. ¿Alguien quiere comentar algo? Luego hay en el caso, por ejemplo, de cuando estábamos hablando del accidente, yo creo que uno de los más evidentes que tenemos en el medio digital, pues es todo lo que ha pasado con Wikileaks, ¿no? Ahí ha quedado evidente la plataforma esa de control y yo creo que tanto con Assange como con Snowden ha habido una clara, puesta en, ¿no? Poner en evidencia todos los errores y poner en evidencia, pues, por supuesto, lo que es el medio digital ahí, ¿no? Y cómo está en todos lados metido, como la televisión, vamos. Por eso hablaba antes de la televisión, como había sido una cosa que ha estado en todas nuestras casas, y cómo se ha utilizado tan poco, no lo sé por qué, pero no ha sido realmente utilizado por el medio artístico con el potencial que tiene la televisión, ¿no? Es verdad que con Internet sí que se ha recuperado, pero con lo que es el propio dispositivo televisivo, desde los años 50 hasta ahora, pues no ha tenido ninguna repercusión a nivel artístico, digo. Pues, agradeceros de nuevo este momento. Seguro que nadie se queda con las ganas de preguntar algo. Bueno, yo quería hacer una cosa también que no la hemos sacado, pero que la teníamos ahí, eran sobre los listados, que es como, ya sabéis que a finales de año siempre ahí están los listados. Y siempre los listados de música, de cine, y pero el que más me ha parecido que es fascinante y que lo que ha generado, que ha sido un listado de una de las revistas más prestigiosas de cine de Inglaterra, que cada 10 años saca un listado de directores y directoras de cine. Y este año ha salido Ackerman como la directora, con una película en concreto, que no me acuerdo cómo se llama, que ha sido como la primera, la mejor película del mundo, ¿no? Entonces creo que ha creado mucha polémica, primero porque Ackerman es una directora que no ha estado nunca como en los primeros puestos, pero de repente tiene un trabajo magnífico, ¿no? Y entonces haber recuperado a Ackerman ahí y ponerla en esa visibilidad frente a películas como que estaba La Ciudadano Kane o Vértigo, que eran como las películas que siempre se llevaban como los primeros puestos, pues me ha parecido como una especie de anécdota para incorporar aquí en esta parte, en el medio, vamos. Eso era, nada más. Pues muchas gracias. Vale, pues vamos a continuar la sesión. Nos despedimos de vosotros y
y vamos a dar paso a una performance de Elena Iscoa. Y pues nada, gracias de nuevo. Bueno, gracias también, hablando de medio, a Ramón, que nos ha estado aquí echando un cable. Y bueno, pues continuamos. Hasta luego.